Cosa es que ya nada tiene que ver que él me llegue al pincho con que si alguien quiere jugar la liga, todo yo no me opongo mientras no hagan trampa, brother. Así como el otro día ese Castiel y al Quise, puta, me han llegado al pincho por tramposos, hasta que no me toque con un huevón que sea tramposo, yo, puta, yo tranquilo, no hago nada, no jodo, pues. En la comunidad de Kick Perú, desde el drama de un jugador por una supuesta mentira sobre su medalla en el torneo de Dota 2 hasta Sacha, presenciando un incendio Justo por real eso en quiero pleno vergas. directo. Anuncios, se dio la parte más dramática respecto al evento. El streamer y capitán de uno de los equipos del C Internacional, Macacarius, entró calmado pero molesto a la llamada que tuvo con Vegeta y Krilin. En resumen dijo que un jugador que había reclutado recientemente, es decir no a God, al ser esquiliado en Dota lo decidió agregar a su equipo, una vez que envió su lista actualizada al rampajazo. Un ex lobito con harto relleno de chispas de chocolate fue donde Rampage a decirle que el arequipeño había jalado a un jugador que no muestra su MMR real, Si ya que llegas tiene a la más. final, Y lo yo peor voy aún no te lo y cuento. hago mi evento Esto hizo canónico de emputar a coche Macarius bomba y por eso para tuvo la llamada recordar con los Sein. viejos tiempos. Escuchemos sus declaraciones. Increíble. Él sí se me había hablado a mí para que sea de mi team. Y yo escuché los comentarios que tenían sobre él y dije, este es bueno, ¿ves? ¿Ya? Ven a mi team, hermano, justo me falta, ¿cuántas de MMR eres? Ajá. Me entrevisté todo y me dijo, sí, soy esto, me mostró las pruebas, todo. Y dije, ah, pues bienvenido. Justo le mandé mis participantes a Rampage y me dicen que se están quejando porque él es un jugador con más MMR que del que él dice, Ok. ¿entiendes? Ujú. Y me entero de que un capitán le había escrito a mi jugador, diciendo que él se había ofrecido, o sea, mi jugador se había ofrecido a ese capitán. Ujú. Y es mentira. Yo le mandé, le mandé la prueba de Rampage diciéndole que es mentira, que ese capitán le escribió y mi jugador dijo que no, porque estaba conmigo. ¿Y qué Y tengo capitán más, es? lo quemo. Quémalo. normal. Quémalo, hermano, quémalo. Ah, Smash le escribió y mi jugador se negó a jugar con él, porque estaba conmigo, obviamente. Terribles declaraciones. Smash al... Y Smash me escribió y me dijo, oye, Ram, Sin saber nada, para mí eso es mentira. Yo creo que acá Smash tiene razón. No creo que Smash le haya escrito a él de la nada. Yo no creo. por si acaso, este tal jugador no tiene tanto, tiene tanto. O sea, Smash Sí. lo iba a utilizar y como no fue a su conveniencia, fue y le Claro, tiró es lo, mierda. es lo que da a entender, porque Ah, claro, Smash. y no solamente Smash le ha escrito otro jugador, que no es capitán, pero parece que participa en un team, y a él le Correcto. han ofrecido plata. Correcto. Y le Es que ¿sabes por qué te digo que no le he escrito a él? O sea, fácil Smash le ha respondido. Yo te digo lo que pasa, pues. Yo no se la chupo Smash, bro. Yo te he dicho mil veces que Smash me llega al pincho. Sino que acá la verdad es una sola. No seas imbécil. A los capitanes nos están escribiendo 1000 personas. No es el capitán el que escribe. Seguramente este huevón le ha escrito a Smash y Smash le habrá respondido. Debe ser. Porque a mí me han escrito 50 pro players, brother. 50. Oye, brother, puedo ser tu equipo, puedo ser. Claro, claramente este huevón no me ha respondido porque esto yo le he dicho que un día si lo veo lo va a meter su combo. Pero me han escrito varios pro players. Entonces me imagino que si a mí me han escrito, Con al CPP y huevón, WoW, al huevón de esperaba que Smash tú también le han confirmaras escrito, lo ¿no? confirmado. A eso es a lo que yo me refiero. Te doy mi experiencia, ¿no? No, así dijo que él primero le escribió, pero después Smash le respondió y dijo que sí quería. Claro, pues, a eso me refiero. ¿Vete, te das cuenta que son estúpidos? A eso voy yo. Voy a que seguramente, o sea, Smash es imposible que Smash vaya y busque a ese hombre de la nada. Es imposible, a eso me refiero. Entonces el otro primero le habrá escrito y Smash le habrá respondido. Eso sí tiene más sentido. Eso sí creo completamente, está bien, ¿no? Y seguramente acá el huevón de Smash le ha respondido, pero seguramente el Maca ya lo había asegurado para él, ¿no? Algo así. han ofrecido, no sé, un poquito más, le ofrecen una jato. ¡Habla Este bien! jugador, este jugador que yo tengo, o sea, es bueno, es esquiliado, pero su MMR es el que es, porque él no es un jugador competitivo, un jugador rankeado, sino que juega muy bien, pero su medalla, su cuenta. ¿No quieres quemar aquí? Otro capitán me acaba de escribir. Otra cosa. ¿Cuánto de MMR según el Noah tiene acá? Según el Maca. Es que hay algo que ustedes no entienden, bros. No interesa lo que tú digas, no interesa lo que diga el Maca, no interesa. Lo único que tienes que hacer, la única razón es ponte, ¿no? Digamos, de tier uno de players de acá de la liga, hay 20, ¿no? Ponte, 20 tier uno ya. Esos 20 tier uno son los que tienen la puta verdad absoluta, mano. Ellos pueden verme jugar y pueden saber qué medalla soy yo. Y con solo jugar un Dota con ese Noah, saben qué medalla es. Yo soy tier 2, pero también tengo ese pensamiento de tier uno. ¿Por qué? Porque he sido tier uno antes. Entonces, es fácil de darse cuenta cuál es su MMR real. O sea, ni siquiera hay que discutir. Los que discuten son los bajitos, los que no tienen ese criterio para diferenciar cuánto tiene cada jugador, pues.
a decirme que sí te están mintiendo y que el jugador es más alto. Care Pero por lo payaso. mismo que, o sea, yo no tengo ningún problema. Si alguien me muestra pruebas de que ese muchacho tiene 20k de MMR, tiene 15k, tiene 10, tiene 12, tiene 11, no hay ningún problema, lo cambio. Ok. Pero todos lanzan especulaciones, dan a entender otras cosas. Yo tengo las pruebas para sustentar que mi jugador es el MMR que me han dicho. Ahora aquí viene la pregunta. Ellos tienen las pruebas para debatirme que él es un MMR mayor del que ellos dicen. Y este no va a ser una queja de ahora, van a llorar todo el torneo. Como lo voy a ganar, van a decir que he ganado con trampa. Pero eso se llama, a todos los capitanes a los que les digo, se llama estrategia. O sea, sí, se pueden presentar pruebas, pero yo no las puedo conseguir. Pero eso es lo que dice Macario porque eres... O sea, Pruebas él no de está qué. pues en los brackets altos. Normalmente la gente que juega bien al Dota, entre nosotros ya nos conocemos. Y no es ajeno pues a ese grupo. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Te das cuenta? Smash puede ser la peor caca del mundo o el más buena gente. Acá nada tiene que ver su actitud. Acá la realidad es esa. Entre todos los que juegan bien, o sea, los tier 1, ya se sabe cómo juega cada quien, pues. Es como que venga Parker y diga, tengo 10k. Puede decirlo, pero sabemos, y todos los tier 1 saben, ya no me incluyan a mí ya, los tier 1 saben qué medalla tiene aproximada, cómo juega aproximadamente. Yo, por ejemplo, sin saber nada, ni siquiera sé cuánto de MMR le están poniendo, ni cuánto le van a poner, yo sé que ese Noah de lejos tiene más de 10k, de lejos. No sé cuándo, no sé si tendrá 12, no sé si tendrá 11, 10, no sé si tendrá 12.500. No creo que pase de 13, imposible por su level, pero de arranque, ¿no? Pero no sé de cuánto MMR están hablando. Grupo. Claro. Él puede decir que tiene 8K, pero pregúntale a cualquier player que tenga trayectoria, 8k, puta que... te va a decir lo contrario, que no haga Que como 8. él ha dicho que tiene 8k, ya esa es pendejada, pe, ya esa es pendejada. O sea, puta, yo pensé que se estaban mechando porque el huevón había dicho que tenía 10k. Ah, ya entiendo por qué la bronca. Ya No, entendí, él es ya. mínimo 10K. Por cómo juega, Ya pues. entendí Pero por como qué la Macarius bronca. es malo jugando y el juego solamente juega con pura base. Él no se percata de eso, pues. Ahora le están mintiendo, pues, obviamente. Eso es lo que te digo. Los que son bajos no saben, no pueden hacer esa medición. Por eso no saben, por eso reclaman. Acá lo que tienen que hacer es ya, digamos que el prosor les llega al pincho. Normal, ignoramos al prosor. Traigan a 10 tier 1, cualquiera, el que, de tu elección, cualquier huevón, y ellos que te digan el MMR real del NOA, te apuesto que te van a decir que es más de 10k, todos, sin dudar, los 10. Porque entre los pros se sabe, pues, ¿no? Eso es a lo que me refiero, esa es la verdad, o sea, no importa de quién eres chupapingas, de quién no eres chupapingas, no interesa, se sabe cuál es su MMR, entonces puedes mentirle a un bajo, ¿no? Puedes mentirle a un ancestral, a un divine, a un leyenda, a ellos les puedes mentir, pero no le vas a mentir a un propes, porque el pro ya sabe tu level. Cogen de huevón, pues, porque él le dice una cosa, pero en verdad es otra. ¿Buscaste? O sea, él te buscó a ti, la verdad que para que la gente no hable huevadas, pues, ¿no? Ni bien salió el comunicado que yo era capitán, me llegaron mensajes de varias personas, entre ellos Noah, ¿no? Y al día siguiente yo estaba armando mi equipo porque ya se me estaba acabando el tiempo. Y ahí le escribí a todas mis opciones, pues streamers, y entre ellos fue Noah, pero fue después que él me ha escrito. Igual si yo hubiera jugado con Noah, yo no le iba a hacer pasar como 8K porque era obvio que la gente iba a pitear. Le iba a hacer pasar como mínimo 10K, porque es lo justo. Al final dijeron que este martes develaran la lista de jugadores de todos los capitanes y a la vez tomarán la decisión si el jugador Noah seguirá en el torneo o no. Asimismo, mencionaron que una vez publicada la lista, tanto espectadores como capitanes pueden confirmar si los participantes realmente pertenecen a sus medallas afirmadas, así que será como una cacería de fecas que mintieron con su MMR. También el implicado Noah brindando sus declaraciones sobre el tema. A ver, ¿qué dice? Incluso Andavatar opinó al respecto. ¿Qué dice? Noah me cae chévere, no sé, o sea, es mi pana, ¿no? Nos bromeamos y todo elegante. Pero si él estuviera acá, yo también le diría, mano, tú no eres 8 capes. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta, brother? ¿Y ahora qué cosa? ¿Leo Style es chupapingas? No, no tiene nada que ver con ser chupapingas. Leo Style es una persona neutral, brother. El huevón no gana ni pierde nada. Es más, al equipo que menos le tenemos miedo es al equipo del Macarius. O sea, la verdad, no se trata de que tengamos miedo, se trata de que así no hubiera estado en el equipo de Van o no hubiera estado en el equipo del Pato Parodi, igual le hubiéramos tirado caca. ¿Por qué? Porque nadie puede mentir en su MMR de esa manera de que un huevón puede tener, no sé, hasta 12k y se quiere bajar 4000 de MMR, pues. O sea, es una pendejada, ¿no? Y el claro ejemplo es Leo Style. Mira, yo ni había visto, mano. Y Leo Style está dando una opinión. Por eso te dije antes de que vea lo de Leo Style. Cualquier tier 1 te va a decir la medalla de Noah porque ya se conocen, pues. Ya se conocen. O sea, es algo que es una prueba irrefutable, brother. Sobre el tema, incluso Andavatar opinó al respecto. Noah me cae chévere, no sé, o sea, es mi pana, ¿no? Nos bromeamos y todo elegante. Pero si él estuviera acá, yo también le diría, mano, tú no eres 8 capes.
No es 8K. Yo sé cómo juegan los 8K, 9K, 10K, 11K. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? que se Pues? puede hacer. Escuchen, escuchen, gente, reúnan las pruebas. Claro, el martes ahí ya pega. No hay dos juicio. Y ahí si es mejor, Claro, puta, busquen streams míos donde he jugado en rankings 10K, 9K o ya 11K y ahí normal. Y ahí me votan, pues, Ya, pero no va a encontrar entonces, pero que sea de este año, pues. Pues si vas a hablar de años anteriores, 3 años, 4 años, pucha, no, pues. Para terminar, Ya. Yo soy diferente, mano, y nadie en esta comunidad tiene mi forma de ser. Nadie, ¿ya? El otro día, cuando pasó lo de Kiss y de Castiel, yo le dije a Van, a mí veo que un huevón me intenta engañar, yo le meto su van de frente. ¿Por qué? Porque una cosa ya es mentir y otra cosa es mentir y a la vez querer agarrar de bruto al organizador, ¿ya? Si yo escucho esto que ha dicho el Noah, ¿ya? Yo en una lo baneo. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es decir, puta, sí, muchachos, creo que 8K es muy bajo, puta, pero ¿sabes qué? Tampoco ya soy 12, pues, puta, póngame 10.000, ¿qué te parece? ¿No? Pero el huevón está que se niega, ¿no? Cuando, mano, yo, como te digo, a mí me llega al pincho si el no sé si el Noah tiene flaca, tiene plata, no sé quién chucha será, solo conozco su cacharro, porque un día se ha puesto malcriado. Pero yo sé, porque en algún momento estoy en Kik y todo, que ese huevón es recontra booster, huevón. Y todos los que son booster, así como ese Kiss, ese Castiel, siempre tienen multicuentas, bro. Entonces tratan de hacerse los pendejos, como ese día, cuando los hemos ampallado, a esos dos huevones, que te muestran una cuenta, te muestran otra, o venden su cuenta main y te dicen, no, esta es mi cuenta la que tengo, no tengo otra, porque ya vendieron su otra cuenta, ¿no? O sea, siempre es la pendejada, hermano. Por esa razón, solo por esa razón, yo lo banearía, porque ¿sabes por qué? Digamos, yo te he dicho que él me llega al pincho. No tiene nada que ver, porque el Dota es el Dota. Él tiene tanto derecho para jugar como yo, como cualquier otro. Pero la mentira es lo cagado, hermano. Cuando te quieren agarrar de pendejo, de payaso, mano. De estúpido. Yo, el puta, le meto su van de frente, mano. Porque yo sé que ese huevón no es 8 capes actualmente. Es imposible, pe, mano. con este tema, quedaron en que Macaca será el abogado de Noah y reunirá pruebas que no es 10K. Veamos si sus 6 años de carrera servirán para decidir el futuro de su cliente cuatero. Mucho drama por hoy. Ahí nos vemos, pero yo voy a reunir las pruebas que no es Arconte. ¿Tú vas a ser su abogado? Yo voy a ser su abogado. Yo voy a sacar que no es Arconte. Macario va a ser tu abogado. Entonces buscamos tu MMR más alto y lo posteamos. Busca. Libera lo de Trovo, los videos de Trovo, que están borrados. Mira los videos, cómo hablan, ¿no? Ya he dicho cómo me quieres. Ahorita que yo solamente quiero jugar relax, weón, hacen todo un tema. Pero no, debes sentirte halagado, te tienen miedo, hermano, que metas. Como menciones rápidas, el rapero Porta dejó las tierras peruanas ya que solo vino para averiguar lugares para vivir y más detalles antes de su mudanza a Perú. Y para variar, luego que fue visto conversando con Plaza Norte. Papi, ¿qué opinas de Jericho 7K? Ya, mira, eso por ejemplo, sí es bien difícil de medir. ¿Sabes por qué? Porque, por eso te digo, pues yo al Jericho no tengo nada en contra ni a favor, no me suma ni me resta. Yo sé que el Jericho, yo le digo Jericho porque Jericho es puta ya ya de muy indio, pues, de muy peruano. Ya. Y al Jericho, el huevón habrá llegado pues a 10K, yo qué sé, ¿no? Porque en su tiempo era muy bueno. El huevón ya es retirado, pero tú sabes que él es retirado, pe huevón. Tú sabes que él juega a veces, tú sabes que puta, él tiene su flaca, puta, va a tener su chibol. O sea, tú sabes, pues, por eso te digo, las pruebas, o sea, la gente sabe, pues, no tenemos por qué hablar, pero él ha sido muy bueno. Obviamente ahora ha bajado su level un poco, pero los mismos tier 1 saben, oye, puta, ya, Jericho, tú puedes entrar como si fueras un 9K support, yo qué sé, ¿no? O sea, ellos mismos pueden medir eso, pues. Pero no es que uno se va a inventar y se va a meter el EMR que tú quieras, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero. No hay forma de escapar ante la realidad de toda la gente que juega bien. No hay forma, no importa lo que tú digas. Por eso, a mí lo único que me da risa es que el Macarius cree que lo quieren cagar a él. No es contra él, brother. Es que si este tipo estaría en cualquier equipo, digamos, si lo hubiera aceptado al profe, puta, y en el equipo del profe el huevón se hace pasar como 8K, lo hubieran cagado al profe también. Entonces no es contra el Macarius, brother. Que el Macarius, sino que lo saque y que se jale a otra persona que tenga más MMR que él, normal. Parker les va a meter pinga. Mano, si Parker nos mete pinga a todos, es válido, es parte de, siempre y cuando el Parker dé su MMR real, normal que nos meta, que nos abofetee con su chala si quiere, no pasa nada, es parte del Dota, así es el Dota, hay que ser legales, pues.
Acá no es que tenemos algo contra alguien. Acá simplemente yo tengo algo contra los huevones que se quieren pasar de pendejos. Eso es lo único. No importa quién sea, quién no sea. Contra los que se quieren pasar de pendejos, contra ellos tengo algo. Puta, lo de Benjas Minutos también es después de difícil, estar mano. jugando con los monos, Brother, lo de Benjas es igual que lo de la bomba. Es complicado porque ellos antes tenían un MMR alto, pero ahora se han retirado. Y sí, de ambos hay maneras de comprobar que se han retirado. O sea, indudablemente, ellos sí son menos MMR del que eran en algún momento. Pero es muy diferente eso a un huevón que todo el día para jugando y que para busteando cuentas. Pues eso no es retirado, bro. Yo te digo, no seas imbécil. Pero ya no depende de mí decir los MMR, depende de la gente que lo ve, pues. Digamos que el Benjas era 11K. Ya, bro, actualmente juegas como 10K o 9K o 8K, no sé, pues eso la gente sabe, ya. Los tier 1 saben, por eso te digo. Cristo Rata hizo un house Rampage ya ve el video donde Noah le dijo a Van que tiene más de 10K. Claro, pero, mano, los estúpidos que están defendiendo son brutos que son arcontes, mano. Esto, por ejemplo, que dice, bustea cuenta 3K, 4K bruto de mierda. ¿Tú qué sabes, baboso? Si tú sube tu medalla. Para que tú hables tienes que por lo menos subir tu medalla, bro. No puedes hablar si tú eres bruto, hermano. Lluvia, frío, otra cosa. Ay, no sé yo. Si la mancha diría que tú juegas como 12K, ¿aceptarías? Oye, tú eres imbécil, hermano. Mano, ningún tier 1 va a decir que yo juego como 12K porque no juego, pues. Por eso te digo, ellos no son imbéciles. ¿Cómo van? Por eso te digo, ¿tú crees que la gente, ya puta, todos los X, Leo Style, ¿tú crees que se ha despertado y dice, puta, no, ese no, puta, hay que cagarlo? ¿Por qué lo va a cagar? Eso lo están diciendo la verdad. Por eso te digo, nadie tiene nada en contra de él, huevón. Simplemente es la puta verdad, pues, ¿entiendes? No es nadie tiene nada en contra de nadie, simplemente la verdad es una. A mí me regalan poncho para eso. No, debe ser. Mira, voy a leer ya, y te voy a banear. Tengo más MMR que tú y te lo digo en tu pepa. No abusté, medallas bajas, todo lo que juegas en Steam. Eres un burro, sigue el culo. Ya, te vas primero. Segundo, te voy a decir algo. Oye, reconcha de tu madre, ¿yo he hecho la queja? ¿Yo me he quejado, imbécil? Anda, corre tú, y si tú crees que eres bueno, pones screenshot de tu medalla, todo, y hablas a los tier 1 y a ver si te hacen caso por pena. ¿A mí qué me dices, huevón? Yo estoy dando mi opinión que es la 100% real. Es como que Van diga, bro, yo soy 8K. La gente le va a decir, bro, tú no eres 8K. Tú por lo menos tienes tanto. Es lo mismo. Pero tú eres idiota y no entiendes, papi. Eres tarao. O sea, ¿cómo te explico de que eres tarao, mano?